Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a dar inicio. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse y gracias por darnos la esperita. Hoy vamos a hablar de modos espontáneos y vamos a hablar de algunas pruebas para hacer el winning ventilatorio y pues posteriormente la extubación. Vamos a hablar primero entonces qué son los modos espontáneos. Hoy nos acompaña Duván, la doctora Kelly que anda por ahí. Vamos a hablar entonces qué es la ventilación espontánea, Duván. Bueno, como lo están viendo, es un tipo de ventilación donde el paciente inicia y regula sus propios ciclos respiratorios sin asistencia completa al ventilador. Es lo que siempre hemos dado, es dicho, es un modo donde el paciente prácticamente realiza todo el esfuerzo con un aporte mínimo del ventilador. ¿Cuál es el objetivo de los modos espontáneos? Permitir que el paciente respire por sí mismo, disminuir el trabajo respiratorio, facilitar el desete ventilatorio, ¿no? Sí, es como ya un modo antes de ya que el paciente, de proceder a la extubación del paciente, ¿no? Es el pre, antes de la extubación. Es importante porque pues en este modo digamos que permite la respiración del paciente sin que se canse. ¿Por qué? Pues porque tenemos un soporte o algún modo de soporte que le da el ventilador a los pacientes y permite disminuir el trabajo respiratorio. Y este mismo también nos puede ayudar mucho, esos modos espontáneos nos pueden ayudar mucho en el reacondicionamiento de los pacientes, porque tengamos en cuenta que el winning ventilatorio puede durar hasta 40% en el SORVA 2022, sí. Dice que hasta 40% del tiempo que lleva ventilado un paciente, imagínate, casi la mitad. Entonces, un paciente que lleva ventilado 15 días, digamos, puede durar hasta 8 días, más o menos, no, como 6 días. Más o menos 6 días. El destete ventilatorio. Y este es muy importante porque además, cada que nosotros extubamos un paciente y toca reintubar, que es una tasa del 13% al 18%. Entonces, digamos que esta ¿cómo lo diríamos? Esta reintubación induce en mortalidad, o sea, estos pacientes que reintubamos se induce la mortalidad o se aumenta la mortalidad hasta un 35-40%. Me parece súper importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Pues porque le podemos aumentar la mortalidad del paciente cuando lo extubamos. Entonces, obviamente a veces pues hay extubaciones, las pruebas y todo el objetivo que a veces no es 100% exacto en el paciente, ¿no? Y margen de error y pues sí, tenemos ahorita incluso vamos a ver cuando vamos las pruebas ventilatorias que ninguna de estas en cuanto a evaluar digamos que miden, ahorita lo miramos en los modos cuando miremos las pruebas de extubación. Las pruebas de extubación. Sí, total, o sea, lo que tú dices es muy cierto. El trabajo que uno tiene que durar casi es el 40% del tiempo que el paciente trabaja. Si el paciente duró ventilado 20 días, lo óptimo sería trabajar el paciente el 40% de esos 20 días, que sería más o menos 8 días, hacer la optimización en el destete ventilatorio, ¿no? Era lo que hablamos en la clase pasada cuando estuvo la profe María Teresa, el tema de cuánto tiempo se tiene que trabajar un paciente cuando tiene intubación prolongada, ¿no? Sí. Y lo que tú decías es muy cierto. El SORVA dice, un capítulo muy interesante, el que lo quiera lo podemos compartir, que es el 40% del trabajo del tiempo total que uno tiene que trabajar un paciente para un destete ventilatorio, para un paciente una ventilación prolongada. Bueno, aunque también cabe que dependiendo de la patología, ¿no? No podemos comparar un chino de 18 años, 20 años con un abuelo de pronto de 60, 80 años en cuanto al trabajo de extubación y dependiendo de patologías también, ¿no? Sí, claro. Pero lo ideal sería con el 40% sí, en esas, digamos que en esas intubaciones prolongadas. Digamos que sí, o sea, ellos plantean como un 40%, sí. Pero pues no digamos que tiene que cumplirse sí o sí. No. Tú miras la clínica del paciente, sí, claro. Recordemos siempre que nosotros ventilamos y nosotros programamos ventilador y todo lo que le ponemos al paciente, incluso en el entrenamiento y en el destete ventilatorio, pues recordemos que siempre tiene que ser individualizado, ¿no? Entonces, sí, claro, tenemos que tener en cuenta todas esas patologías de base, la edad del paciente. Hay algunos pacientes, por ejemplo, aquí tenemos mucho paciente ya de edades ya 80, 90 años, donde realmente ya la fuerza respiratoria no es la misma que un joven de 20 años. Sí, claro, y eso lo vamos a ver. Digamos que de pronto vamos a tener cierta como darle posibilidad a esos pacientes de que ciertas pruebas
las pasen como con RAS. Ahorita lo vamos a ver en Sí, los no. otros. Pero entonces, importante destacar de estos modos espontáneos que nada, que disminuyen el trabajo respiratorio, siempre van a facilitar el destete del ventilador. Digamos que en estos modos es donde nosotros más tenemos cabida en el sentido de hacer un adecuado winning y además no va a causar desacondicionamiento diafragmático. Es muy importante programar bien estos modos porque pues podemos causar más desacondicionamiento del que ya tiene si no programamos adecuadamente un ventilador o los parámetros programables del ventilador. Y además este modo es muy chévere, el tema de que comienza a permitir esa sincronía entre el sistema principal del paciente, el cerebro, y el ventilador, porque ya el paciente comienza a respirar a lo que necesita el paciente, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a ver que hay ciertos modos espontáneos que son como los más comunes, los que más se evidencia. Obvio hay muchos más y pueden variar según la casa comercial, eso sí, pero los más comunes que podemos ver es el CPAP, que es la presión positiva continua de la vía aérea. Hay un CPAP más presión soporte, que pues lo mismo, viene con una presión soporte que le ayuda al paciente. Tenemos un modo espontáneo que es el volumen soporte, que igual funciona como una presión soporte, pero dado por un volumen soporte. Y tenemos un PAP, que es ventilación asistida proporcional hacia el paciente. Obviamente, acá cabe recalcar, acá en la UCI el segundo, con los ventiladores Drager, y los Evita, tenemos un modo que es el Smart Care, que pues se me parece muy chévere, muy curioso el modo, porque tú le prescribes como, venga, necesito que el man no se pase de este S2 a este S2, o sea, es importante conectarle la capnografía, dictarle ciertos parámetros, y el ventilador comienza a optimizar el destete ventilatorio en el modo CPAP. Entonces él comienza a bajar la presión soporte y el PIP, y te comienza a jugar. Y te dice como, cuando ya tienes una PIP 6 y una presión soporte de 6, te está haciendo buenos volúmenes y buenas frecuencias a lo que tú programaste, el ventilador te dice, el paciente ya está listo para iniciar pruebas de extubación. Sí, sí, sí. Que es un modo, se me hace muy chévere porque no tienes que estar metido 24/7 con el paciente en el tema de estar bajando la presión soporte, jugando con la PIP, mirando y optimizando volumen, mirando todo. De pronto este modo para cuando uno tiene muchos pacientes ventilados se me hace muy óptimo porque él mismo te va titulando la presión soporte, el PIP, y una actualización que muy pocos dragger tienen, ¿sabes? En los que he trabajado no lo manejan, y estos ventiladores sí lo tienen, y se me hace una buena estrategia para destete ventilatorio. Yo creo que nunca lo he usado, la verdad. Ajá, pero digamos que se te conecta con la capnografía, tú programas parámetros del CO2, no quiero que el CO2 se baje más de 25, no quiero que eso suba más de 35. Obviamente, ahí tienen que ver si el paciente, no sé, es un epocoso o es un chino joven, ¿sí? Si es un paciente epocoso, pues tú calculas el CO2 ideal de los últimos gases y te dice, marica, o sea, el CO2 máximo que quiero que llegue este man es de 55, y el mínimo es de 35, un ejemplo. Pero si es un paciente joven, pues maneja unos rangos de seguridad de normalidad de 30 a 35, y el mismo ventilador te va jugando con esos parámetros. Comienza a tratarte presión soporte, comienza a tratarte la PIP y optimizando el trabajo del paciente. No se me hace mal modo, la verdad. Si tú no tienes como la posibilidad, cuando uno tiene 11 ventilados, 10 ventilados, de estar como ahí pendiente del destete ventilatorio del paciente, no se me hace un mal modo para poner al paciente a iniciar con el trabajo, porque pues comienza a compensar lo que necesita el paciente y destete y sube según las necesidades del paciente. Entonces, sí, no se me hace, y es una actualización que tienen estos ventiladores que no lo tienen todos los ventiladores, el Smart Care. Ok, también tenemos pues el CPAP, que es lo que todos ya creo que lo hemos manejado en algún momento de nuestro quehacer profesional. Y digamos que hay CPAP con volumen soporte y con presión soporte. Entonces en estos modos ventilatorios que se programa, normalmente se programa un trigger, una PIP, que ya normalmente ya la hemos hablado anteriormente. Se programa una presión soporte. Esta tiene que dar, digamos, parámetros que el paciente haga volúmenes adecuados a su peso ideal, ¿no? Entonces nosotros siempre programamos una presión soporte de acuerdo a eso. Es una reserva, pero sí otra en el volumen soporte, ¿cuál es la diferencia entre presión soporte y volumen soporte, Duván? ¿Cuál es? Yo creo que la gran diferencia es que es lo mismo. En presión soporte tú colocas una presión soporte, y la presión soporte
te da esa ayuda para que el paciente optimice su volumen corriente y su frecuencia respiratoria. Entonces, entre mayor presión soporte yo le ponga al paciente en este modo, pues va a disminuir su trabajo respiratorio. ¿Cómo lo va a disminuir? Aumentando el volumen minuto. A lo que llamamos volumen minuto es volumen corriente por frecuencia respiratoria. Al optimizar ese volumen minuto, entonces yo le subo la presión soporte 10, 12 y lo que va a hacer es aumentar el volumen corriente y disminuir la frecuencia respiratoria del paciente. El volumen soporte, ¿qué es? Yo le voy a garantizar un volumen soporte de base al paciente, ¿sí? Entonces, no sé, el man mide 1,80, hace 600 de volumen, pero yo lo veo como muy colgado con los volúmenes, entonces lo voy a optimizar 400 de ese volumen soporte. Le voy a dar un volumen soporte. Sería importante como manejarlo por porcentajes, ¿no? Como más, sí, importante ese manejar el volumen soporte por porcentaje de lo que yo quiero que trabaje el paciente. Entonces quiero que trabaje un 50%, un 60%, o no se maneja así. No se maneja así, es que es difícil porque el volumen es muy variable en este modo, ¿no? Porque lo que lo mueve es el paciente, ¿sí? Yo no lo controlo. Que puedo dar, como en la presión soporte, una garantía de un volumen más alto, un volumen más bajo, pero yo no lo puedo calcular. Yo decir que con una presión soporte de 2 este paciente me va a hacer un volumen de 500, ¿sí? Lo mismo pasa con el volumen soporte. Yo le brindo un volumen soporte de 300, pero ahí lo que va a llegar para allá ya es parte del paciente. Entonces, o sea, le brindas 300 de volumen, digamos, y ese es el soporte que le vas a dar y de ahí ya para el allá. paciente hace el resto. Ajá. Okay. Otro modo interesante es el PAP, ventilación asistida proporcional. Este PAP, ¿qué hace? Igual te programa una asistencia y te da un porcentaje. Este sí se varía por porcentajes, este PAP. Te da una gráfica, te da una barra en el que te dice, marica, el paciente está trabajando menos o el paciente está trabajando más. Y tú vas optimizando el porcentaje de ayuda, porque es un porcentaje del 1 al 100%, y tú comienzas. La idea es mantener en la barra del medio. Eso en los ventiladores hay una barra verde, una amarilla y una roja. O a veces lo maneja por porcentajes. En la mayoría de los ventiladores es así. Y si se mantiene en la mitad, estamos optimizando adecuadamente el porcentaje de trabajo del paciente. Obviamente, si tengo un porcentaje muy alto, en ese porcentaje ya de 50, 60, 80, obviamente, pues no. O sea, no es el modo del paciente porque le estás casi asistiendo todo al paciente, le estás soportando más. Es como si en presión soporte. Pues era una presión soporte de 14 más. De 16, de 20, de 22. O sea, pues es ilógico, pues devolvámosla a otro modo, de pronto un modo dual que nos puede ayudar más. Obviamente en todos estos modos es interesante el tema de que se puede programar el trigger, que hicimos pues como una estrategia para reacondicionamiento diafragmático, no está mal. Digamos, eso sirve mucho para pacientes que en el momento no lo vas a extubar porque dadas las condiciones del paciente, muchas cosas, no lo puedes extubar. Y entonces digamos que está programado para extubar más adelante, pero entonces nos permite no dejar tanto que se desacondicione ese diafragma, que es súper importante para nosotros. Ese es nuestro trabajo realmente. Entonces es súper importante que no dejemos que se desacondicione este diafragma. Obviamente hablamos una vez en una charla hablábamos como de una interacción de reclutamiento de fibras diafragmáticas, por decirlo así, que no está mal dicho. Trabajar, digamos, con una NIF, que más adelante la vamos a ver bien, y a esa NIF sacarle el 25%, 30% de algunas literaturas, y desde ahí optimizar el reclutamiento. Ya no se deja prolongada, se deja durante 1 hora, 2 horas, y tú vas mirando la hemodinamia del paciente, los signos vitales, la ventilación mecánica, cómo se ha comportado, y vuelves y lo dejas en la presión, en el trigger o el trigger base que tenías. Eso es como lo más grande, pues las ventajas de los modos espontáneos, pues lo que estábamos charlando, preservan la musculatura respiratoria, mejoran la sincronía paciente-ventilador, porque pues ya el paciente dirige y hace lo que necesita, más no le estamos poniendo como un controlado, una regla de lo que tiene que hacer. Entonces esto es muy bueno, y pues entre más optimicemos el paso a un modo espontáneo, pues reduce bastante el tiempo de ventilación mecánica porque evitamos desacondicionamiento. Claro, es importantísimo eso. Bueno, las consideraciones clínicas de todos estos modos que ya hablamos, que obviamente el que más utilizamos, yo creo que en todo lado es CPAP más presión soporte, que tienen unos parámetros bases que tú ya has hablado, una PIP,
tienes una presión soporte, tienes un trigger y tienes un FIO2. Con eso tú vas jugando con el paciente, vas optimizando, vas optimizando la ventilación del paciente. Obviamente, si yo ya veo que el paciente comencé con un PIP de 8, una presión soporte de 10, inicialmente este modo se le coloca 2 puntos por encima de presión soporte, se desteta PIP y se va destetando presión soporte continua de la PIP. En este modo por lo general. Entonces yo tengo una PIP de 8, una presión soporte 10, le bajo un poco a la PIP y le bajo la presión soporte al paciente, evaluando cómo se está comportando el volumen corriente y la frecuencia respiratoria del mismo. Pues ahí importante las consideraciones clínicas que estamos observando, evaluar el esfuerzo respiratorio del paciente a los cambios que le haga el ventilador. Si le hago un destete ventilatorio, un destete del PIP o un destete de la presión soporte, evalúo el esfuerzo respiratorio. Se ajusta los niveles del soporte según la necesidad del paciente, lo que tú hablabas. Siempre individualizar nuestra ventilación. Si yo tengo una soporte de 8 y el man me está haciendo volúmenes de 1000 y frecuencias altísimas, pues digo, uy, no, espere, le bajo, le subo. Debemos siempre mirar qué volúmenes hace. Nosotros ponemos una presión soporte y miramos qué volúmenes está haciendo el paciente. Si está haciendo volúmenes muy altos, volúmenes muy bajos. Recordemos que debemos manejar más o menos unos volúmenes de 6 a 8 mililitros por kilogramo por peso ideal del paciente. Entonces siempre debemos recordar eso para nosotros poder cuadrar o poder manejar una presión soporte que se adecue a las condiciones del paciente. Siempre es importante eso. Además, como lo dice Duan, siempre es importante que nosotros hagamos un cambio, o incluso cuando lo pasamos de un B-level, que sería como lo ideal de que venga de un B-level, pasarlo a un CPAP presión soporte, siempre debemos monitorear cuánta frecuencia respiratoria en el momento está antes de pasarlo, para poder yo compararlo a después que lo pase. Porque esto es uno de los signos de fatiga, o significa que el paciente todavía no tolera ese modo ventilatorio. Entonces podemos mirar otras estrategias que nos permitan reacondicionar el paciente para ponerlo en ese modo ventilatorio. Un ejemplo, como lo decía Duan, el trigger es una de las formas más fáciles con la que nos permite trabajar o reacondicionar el diafragma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Devolverlo a un modo bilevel en el que trabaje un poco menos, pero que trabaje, y adecuar hacer, ¿cómo se dice esto? Cuando uno pone entrenamientos. ¿Prescripción? Sí, prescribir adecuadamente un trigger y un tiempo de entrenamiento de ese trigger inspiratorio en bilevel para que el paciente lo pueda realizar. Entonces es importante ese tema. Si se logra un adecuado destete ventilatorio, o sea, vamos a optimizar la salida de la ventilación mecánica de ese paciente, ¿no? Lo que decíamos, se puede trabajar, lo que decía el Juli, casi el 40%, pero no es un 40% solo en CPAP, sino es un 40% alternado entre modos duales a modos CPAP, y no está mal. Se puede optimizar ese tiempo así con ese paciente, y obviamente lo que hablábamos todas las conversaciones de modos duales, los deltas de presión, comenzar a prescribir con un delta de 2, 4, 6, después un bilevel, de un delta de 6 en bilevel, pasarlo a un CPAP. Eso es importante en ese tema, la verdad, y optimizar eso es importante, porque reclutamos adecuadamente fibras diafragmáticas del paciente, evitando el desacondicionamiento innecesario, ¿no? Bueno, entonces nosotros ya pasamos, digamos, de este modo CPAP a unas pruebas para extubación programada del paciente, ¿no? Entonces siempre debemos tener en cuenta varios criterios para decir nosotros si vamos a extubar ese paciente. ¿Cuáles son estos criterios? Digamos que primero debemos mirar que el paciente, por la condición por la cual el paciente fue intubado, ya se haya resuelto de manera parcial o incluso ya de manera total. En efecto, pues debe ser casi que de manera total siempre. Sí, claro, obviamente, y es algo que se olvida muchas veces, y es, digamos, el paciente lo ventilamos por una falla tipo 1, que fue por hipoxia, y para extubarlo no tenemos en cuenta que haya solucionado esa hipoxia. Pues en muchos casos, ¿no? Entonces, no sé, el paciente lo ventilaron por una enfermedad, algo neurológico, o alguna patología en específico. Muchas veces no se resuelve la causa y estamos pensando en extubar sin resolver la causa por la que se llevó a la ventilación mecánica del paciente.
Entonces siempre tener en cuenta que se haya resuelto, el primer criterio de extubación en un paciente para pensar en extubación es que se haya resuelto la causa inicial por la que se ventiló al paciente. Entonces eso es como lo más importante ahí. Siempre pues tener en cuenta que debe haber un adecuado intercambio gaseoso en el paciente. Entonces, ¿con qué medimos este intercambio gaseoso? En el momento nosotros tenemos la posibilidad de medirlo por medio de gases arteriales y de saturación de oxígeno del paciente. Lo más objetivo sería medirlo con gases arteriales con una PAFI que sea mayor a 200, pero esto tiene que ser con una FIO2 menor a 40, porque pues recordemos que lo vamos a pasar de un alto flujo, normalmente lo pasamos a un bajo flujo, o es lo ideal. Hay pacientes que se le hace un switch de pronto con ventilación mecánica no invasiva, sí, que pues es importante también mirar con qué criterio yo pongo esa no invasiva. Tenemos que tener en cuenta eso porque al poner esta no invasiva el paciente puede fallar y puede causar que esa mortalidad de la que hablábamos antes se aumente un poco. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre eso. Algo importante también ver la gasometría, ver la placa, la radiografía, ver los balances hídricos del paciente. Pues hay veces pacientes que están súper positivos de 10.000, un ejemplo, y los estubamos y aparentemente hay bien y después hicieron falla y uno, pero ¿por qué falló? Obviamente el pulmón estaba tan recargado ese pulmón de agua que pues no va adecuada una adecuada ley de fit, un adecuado intercambio gaseoso. Entonces uno tiene que ver todo eso, ver parámetros hemodinámicos como la hemoglobina del paciente. Si el paciente tiene una hemoglobina de 4, de 3 y tú vas a decir, lo vas a estubar sin tener transportador, pues también es condicionar como un tipo de falla. O unos leucos elevados que siguen elevados, o sea, que se ventiló con leucos elevados, con respuesta inflamatoria, y siguen elevados y se extuba, pues no debemos hacer eso. Sí, con respuesta a que tenga leucos, que tenga fiebre, que tenga, digamos, doble soporte vasopositor y tenga inestabilidad hemodinámica. Se habla incluso que que esté, digamos, con soporte vasopresor, pero solo uno y a dosis demasiado bajas, porque pues también esto nos afecta el retorno y todo esto, ¿no? Entonces, pues es importante el tema de también que el paciente despierte, mirar la conciencia, el nivel de conciencia del paciente en el momento, y que el paciente proteja vía aérea y siga órdenes, ¿no? Sí, claro. Porque es importante, aunque hay pacientes que no siguen órdenes por más que... O sea, hay pacientes de pacientes, entonces sí, total. Va a haber el paciente que no te sigue órdenes, pero ventilatoriamente está muy bien. Entonces, yo creo que hay que tener un criterio y ya... Puede ser que no te siga, puede ser que no te siga órdenes, sí, pero tenemos que evaluar que el paciente proteja la vía aérea. Si el paciente te protege la vía aérea, tú sabes que no se va a broncoaspirar. De hecho, tú sabes cuál es el primer caso de reintubación, la broncoaspiración, o sea, el mal manejo de secreciones de la vía aérea, eso aumenta que el paciente lo tengamos que reintubar. Entonces yo creo que es un trabajo también muy de la mano con fonoaudiología, por eso muchas veces cuando tenemos como dudas de ciertos pacientes, charlamos con ellos para que nos colaboren en el tema de, bueno, ayúdame a ver si está protegiendo vía aérea. Si el man protege vía aérea, me pasa las pruebas de extubación, puede que no tenga un nivel de conciencia muy óptimo, pero pues me está defendiendo vía aérea, lo extubamos, la verdad. Esto también pasa mucho con el paciente neurológico, más adelante lo vamos a ver, como hay unas pruebas de extubación para paciente neurológico. Bueno, como objetivos de las pruebas está prevenir extubaciones fallidas. Incluso en el mismo SORBA que digamos que nos estamos referenciando en estos momentos, se habla de que estas pruebas son sensibles pero no específicas. Sí, entonces se habla de que son sensibles para mirar si el paciente va a tolerar la extubación, pero no se habla de especificidad a la hora de yo mirar si va a fallarla. Sí, que sea 100% efectivas, no lo son. Entonces, obviamente no hay ninguna que lo haya, en los estudios no hay ninguna que haya demostrado sensibilidad y especificidad buenas. Muestran buena sensibilidad para demostrar que sí soporta, pero no tiene buena especificidad. Sí, claro, entonces, obviamente ya ha pasado. Te puede tener buena NIF, te puede poner una P01, te puede gorgorear, te puede no sé qué, te puede decir más, hice menos, y el paciente falla, pero te pasó todas las pruebas. Y pues por lo mismo que dice Juli, no tiene no es que sean 100% asertivas, pero nos dan un objetivo o un direccionamiento de que tiene un porcentaje alto de no fallar. Sí, entonces no fallar eso, porque muchas veces es que usted le estuvo y falló y fue su culpa. No, obviamente no fue la culpa de nadie, porque la especificidad de las pruebas no son del 100%. Entonces, tenerlo bastante en cuenta.
Ay, No. pruebas de extubación, acá tenemos las más comunes, las que más vemos. Obviamente pruebas de extubación Hay muchas, más. se habla de muchísimas pruebas de extubación y a través del tiempo también han cambiado, ¿no? Sí, han Entonces evolucionado, creo por que decirlo así. nosotros siempre debemos estar al día o estar actualizándonos en cuanto a pruebas para extubación, y hay pruebas, no, hay demasiadas pruebas. Sin embargo, pues aquí les traímos como las más conocidas y las que más se manejan aquí en el hospital. Respiración espontánea, pues es una prueba en la que mide la espontaneidad del paciente. ¿En qué consiste esto? La prueba mida si el paciente va a tolerar sin una presión soporte la extubación, ¿sí? Porque en general nosotros no tendremos presión soporte biológicamente, alguna soporte que nos ayude no la tenemos inicial actualmente. Entonces, ¿qué se hace? Se baja la presión soporte a 0, se baja la PIP a un 5, se baja una PIP fisiológica y se evalúa cómo están los volúmenes y la frecuencia respiratoria del paciente. En realidad, qué volumen se está haciendo sin una presión soporte, sin esa ayuda, y cómo se está comportando la frecuencia respiratoria. Entonces, si yo la bajo, se deja media hora aproximadamente en esta prueba y me dice más o menos cómo se va a comportar el paciente. Entonces, yo veo que el paciente sin una presión soporte 0, el más me está haciendo buenos volúmenes, me está haciendo buena frecuencia respiratoria, pues digo, es una prueba de extubación óptima para extubar al paciente. Y esto nos da la entrada al TOBIN. ¿Qué es el TOBIN? El TOBIN básicamente es una ecuación que nos dan Jan y Tobin, dos autores famosos. Nos dicen que nosotros debemos dividir la frecuencia respiratoria sobre el volumen tidal en litros. Entonces eso nos da un índice. Es un índice de entre lo que está haciendo el paciente de frecuencia respiratoria frente al volumen que está movilizando. Entonces eso nos da como una similitud a la mecánica pulmonar que tiene el paciente para soportar la respiración espontánea normal, ¿no? Entonces esta nos dice que debemos dividir la frecuencia respiratoria sobre el volumen tidal en litros. Entonces, digamos, si yo tengo una frecuencia respiratoria, digámoslo, digamos 16, y lo divido con un volumen, el paciente me está haciendo un volumen de 360, significa que lo voy a dividir por 0,360, porque recordemos que el volumen tidal que nos muestra el ventilador está en mililitros, entonces yo lo tengo que convertir a litros y me va a dar 44. Digamos que el TOBIN se habla de un rango entre 35 y 65. Sin embargo, hay autores que dicen que debe ser menor a 105 respiraciones por litro minuto, pero últimamente yo he escuchado más que 35-65, porque sí, si es muy alto ya el paciente está haciendo muchas respiraciones. Bueno, realmente. Aunque ahí toca ver algo primero, saberlo tomar. Bueno, esa es otra. TOBIN, porque si tú vas a tomar un TOBIN con una presión soporte 10, se dice que se debe tomar un TOBIN, bueno, eso sí, entonces no lo dije. Acá es importante tener en cuenta la respiración espontánea. Tú puedes ir de la mano haciendo todo. Entonces tú bajaste presión soporte 0, obviamente para tomar un adecuado TOBIN tienes que bajar la presión soporte a 0 y optimizar todo el tema. Entonces eso es supremamente importante. Sí, o sea, realmente la respiración espontánea va de la mano con el TOBIN, simplemente le tomas, el TOBIN es el índice, digamos, se toma durante la respiración espontánea del paciente. También tenemos la NIF. Bueno, el TOBIN dice que 105 tiene que ser menor a 105. Menor a 105 por general, aunque mira que el TOBIN, yo tengo una vaina, y es que digamos el paciente puede estar haciéndote volúmenes muy grandes, con frecuencias, puede estar muy agitado, y te puede dar un TOBIN dentro de rangos. Entonces a veces el TOBIN tampoco es como tan asertivo en ese tema. Digamos por ejemplo, te puede estar haciendo volumen de 1000 con frecuencias de 40. En pacientes con agitación, digamos, sí, como entonces, con agitación que no es por mecánica pulmonar, sino por agitación del mismo paciente, ya sea por dolor, fiebre, o X o Y motivo, digamos que eso va a afectar o va a desobjetivizar la prueba. Sin embargo, hay que tenerla en cuenta. Considero que es una de las pruebas que hay que tener en cuenta para esto. Otra prueba que se habla es la NIF. Los ventiladores, todos los ventiladores creo que la miden en estos momentos, y nos habla de una presión inspiratoria negativa máxima. ¿Qué pasa? Este lo que hace es cerrar la válvula y mide la presión que logra mover el paciente con la válvula inspiratoria cerrada. ¿Esto para qué? Para medir básicamente
digamos que indirectamente la fuerza que tiene el diafragma para mover volúmenes. Entonces digamos que es una prueba indirecta para medir la fuerza del diafragma o de los músculos respiratorios mejor. Y también se habla de una P01. Hay la NIF, rangos normales de NIF. Bueno, sí, perdón. Recordémoslo. O sea, esta NIF se mide negativa, ¿no? Porque es presión inspiratoria máxima, la realiza el paciente. La idea es que el paciente te siga órdenes, ¿no? Si el paciente no te sigue órdenes, no vamos a poder tomar una NIF adecuada. Entonces, en pacientes neurológicos es muy difícil medir la NIF. Entonces, ¿cómo se funciona la NIF? Entonces, tú haces una pausa inspiratoria sostenida y haces una pausa sostenida y le dices al paciente que realice una inspiración profunda. Este valor me va a dar negativo y lo normal es que sea menor, mayor a menos 30, o sea, menos 30, menos 35, menos 40, menos 45. Entre más alta esta NIF, te dice que tiene mejor fuerza diafragmática el paciente. Obviamente manejan unos rangos como de 20 a 30, de menos 20, de menos 20 a menos 30, sí. Pero te dicen que el paciente tiene casi un 50% de fallar por debilidad muscular cuando lo estuvas ahí. Entonces es importante ir hacia la seguridad en menos 30, menos 35, menos 40. Entre más alto, más optimiza la extubación del paciente, y que se reintube por debilidad muscular disminuye bastante. La P01, la presión de oclusión. Eso nos habla de que es una presión que se mide a los 100 milisegundos de que el paciente inicia el esfuerzo. Entonces nos habla que es una presión medida a los 100 milisegundos de iniciarse un esfuerzo inspiratorio frente a una vía ocluida. Me causó curiosidad que yo tenía una referencia de que debe ser de 0 a menos 3, ¿no? O a menos 2. Sin embargo, en el SORBA hablan de un número positivo. No sé si de pronto le están viendo por flujo, ¿será? Sí, es que a veces cambia la unidad de medida y hay que tener cuidado los ventiladores, ¿no? Porque hay ventiladores que te la botan negativa y por lo general te dicen de menos 2 a menos 4. Es lo general que te botan la mayoría de ventiladores. Obviamente hay otros ventiladores que te la botan de 2 a 4 y te la botan positiva. Pero es la unidad de medida que se está realizando, pero los rangos normales es de menos 2 a menos 4 o de 2 a 4. Si te da menos de este valor, te da 1, te da 0 punto algo, entonces ahí es donde uno tiene que decir, el paciente todavía no está teniendo esa fuerza adecuada para aperturar la válvula del ventilador, o sea, y cuando se da muy por encima, pues le está sobrando por el esfuerzo, por decirlo así. Otra prueba, digamos, que tenemos en cuenta, siempre debemos tener en cuenta, yo creo que esta es de las más importantes, es la fuga, ¿no? La prueba de fuga del paciente. Vamos a ver, esta prueba de fuga es básicamente, primero la explico, entonces es básicamente que tú, posteriormente a haber atendido el paciente, por favor, después de haber atendido el paciente, haber hecho la limpieza orofaringia, la succión del paciente, debemos desinsuflar el neumotaponador completamente. ¿Qué debemos ver? Pues que haya fuga de volumen. Si el paciente estaba haciendo con una presión soporte de 8 o de 6 en el momento en el que lo tenga, me estaba haciendo volúmenes, estos volúmenes deben bajar, ¿no? Deberían bajar. Hay en pacientes que no bajan. Hay que decirlo, gorgoreo, pues obviamente lo que tú estás diciendo, tú desinsuflas el neumo y se escucha el gorgoreo. Sí, hacia allá iba, o sea, hacia allá iba. Digamos que la fuga y el gorgoreo siempre se hacen de la mano. Entonces, ya tú ves que el paciente disminuyó los volúmenes o hizo un gorgoreo. ¿Qué pasa? Que este gorgoreo, ¿por qué se da? Porque básicamente recordemos que el neumo es el que hace que la vía se cierre, tengamos un sistema cerrado, como una oclusión. Un sistema cerrado al circuito y a la ventilación. Entonces, al desinsuflar el neumo, pues hace que pase aire por medio de la vía aérea hacia afuera, hacia afuera del paciente. Entonces, ese gorgoreo son burbujitas que se crean por esa pasada de aire hacia afuera. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que el paciente tiene una vía aérea adecuada para una respiración espontánea, que la vía aérea no está inflamada, que es una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta. Si esta vía aérea está inflamada, fijo ese paciente le va a hacer estriolaringeo cuando lo extube. Eso es fijo. Entonces los va a poner a correr. Entonces realmente primero, imagínese más o menos meter un pitillo en un hueco. Obviamente por los lados va a pasar si el pitillo es delgado, pero si cierro el hueco, yo oprimo el pitillo, o sea, no va a dar ese paso de aire por los lados. Entonces,
cuando se cierra es que se hematiza la vía aérea y podemos ocluir estridores y lo que es reintubar al paciente cuando lo estuvemos. Entonces por eso intentar tener siempre estas dos pruebas muy presentes, porque a veces no las tenemos presentes y estridores. No. Ajá. Esa es una de las La pruebas fuga, más importantes. importante la fuga, el porcentaje normal de la fuga aproximadamente es por encima del 30%, 30, 35, entre más se eleve este porcentaje, lo ideal sería con un 50%, ¿sí? Estuvar con una fuga por encima del 50%, pero nos podemos intentarlo con una fuga del 30%. Los porcentajes no son muy claros muchas veces, la literatura te habla más de diferencias. ¿Cómo se hace el test de fuga? Simplemente tú tomas el paciente, estás con volúmenes muy bajos, estás con presión soporte cero, en tu respiración espontánea, vas a evaluar la fuga, tomas 3 volúmenes, tienen que ser muy constantes, 400, 405, 406, a esos 3 volúmenes se le saca el promedio antes, o sea, se desinfló el neumo, tomo mis 3 valores, antes de desinflar el neumo, seguido desinflo el neumo, tomo otros 3 valores, le saco un promedio, los resto y la literatura te dice que tiene que dar mayor a 110. Este 110 al pasado al porcentaje te habla que es de un 30%. Entonces, obviamente, entre más alto este porcentaje, menor riesgo de edema tiene la vía aérea. No importa eso, porque a veces hacen volúmenes de 100, 500, 600, no hay una constancia en los volúmenes, entonces ahí tenemos que coger otra estrategia y pasarlo de pronto a un asisto controlado para optimizar esos volúmenes para sacar a ver la fuga que tanto está Sí, recordemos que en CPAP presión soporte, que normalmente es en el que se extúa el paciente, pues los volúmenes son de acuerdo a la mecánica pulmonar del paciente, y si le vamos a desinsuflar el neumo, el paciente puede hacer más esfuerzo, mayor esfuerzo, y puede igualar los volúmenes. ¿Qué pasa? Entonces, digamos que una de las formas, otra forma también de medir la fuga es ponerlo en un asistido controlado por volumen, que me va a dar, digamos, un volumen más frecuente, más objetivo, digamos, para medirlo. Entonces, ya ahí yo permite mirar el antes y el post de la desinsuflada del neumo. Y también tenemos en pacientes neurológicos una prueba. ¿Cómo se llama esta prueba? ACSS y VITAGE son las dos pruebas pues, que yo utilizo más en paciente neurológico, lo que hablamos. Esos pacientes tal vez no conectan, pero pueden defender vía aérea. Entonces acá tenemos un artículo muy chévere. Cuando quieran, si algo se los comparto, y es extubación desde una lesión cerebral aguda, un dilema sin resolver. Es un artículo del 2023. En este se hace una introducción a todas las pruebas de extubación para paciente neurológico. En este artículo te mencionan más o menos 8 pruebas, 9 pruebas, entre las cuales está la ACS, está el VITAGE, que son pruebas que prácticamente que miran que el paciente movilice pocas secreciones o defiende a vía aérea. Y esto te da un número en el cual tú dices, mire, tiene un alto porcentaje de que el paciente tolere la extubación. Porque muchas veces nos frenamos con el paciente neurológico, porque como que el paciente no conecta mucho, o está en delirio, no tiene algo más, entonces uno dice ahí como, ¿no lo estubamos? ¿O tú qué piensas, Juli? ¿Tú no estuvierarías un paciente neurológico? ¿Lo optimizarías? Porque digamos, lo que hablábamos ahorita de las pruebas de extubación en paciente neurológico, yo en este artículo dice que sí. Es importante que lo más importante en estos pacientes, digamos que no es que siga órdenes, porque realmente esos pacientes probablemente no le van a seguir órdenes, pero sí que defienda vía aérea, que las secreciones no se le vayan a ir para el pulmón. Eso es lo que queremos y que debemos evaluar más en estos pacientes, siento yo. Ajá, y lo que te digo, prácticamente todas las pruebas tienen algo en común, y es que te dicen el paciente tiene buen patrón de tos, el paciente tiene deglución, el paciente que tantas secreciones maneja, y eso te da un rango de porcentaje de fiabilidad de que el paciente va a tolerar la extubación. Sí, y creo que ahí, como tú lo dijiste, nos podemos también ayudar. Digamos que todo este trabajo de winning ventilatorio es un trabajo en conjunto. Nosotros siempre estamos trabajando con el médico que está de turno, con la jefe que está de turno, y en este caso es muy importante la fonoaudióloga, porque ellas son las que realmente y objetivamente pueden medir la deglución, pueden medir toda esa parte del paciente, entonces nos facilitan la decisión en estos casos, ¿no? Y también tú tener un buen equipo de trabajo, que en dado caso que el paciente llegue a fallar, porque es una probabilidad realmente,
Recordemos que siempre nosotros hacemos las pruebas de extubación para disminuir o para mirar que esa probabilidad de que falle sea baja, sin embargo no es específico. Entonces debemos, digamos, basarnos en eso para determinar si o no podemos extubar al paciente. Este artículo dice algo muy curioso y de ingreso te está diciendo que el paciente neurológico tiene un 20% de fallar, reintubación cuando lo fallas. El artículo no te dice, o sea, tú puedes iniciar y ya inicias con un 20% en contra, ¿sí? Obviamente es muy alto el riesgo de extubación de un paciente neurológico, pero pues de todas maneras le podemos dar el chance de que el paciente no se gane una traqueostomía y tenga una respiración espontánea y de pronto evitarle como ese trabajo extra de destetar de una traqueostomía. Sí. Y creo que hoy eso es todo por hoy. Hemos terminado. Nos demoramos 40 minutos. Bueno, hola, buenos días. ¿Con quién? Paulina. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, digamos, todas esas pruebas para la extubación siempre se hacen en modo espontáneo. El ventilador siempre va a amanecer en ese modo, ¿cierto? Sí. Nosotros, digamos, esas pruebas de respiración espontánea, ya digamos que previamente nosotros para hacer las pruebas ya tenemos que tener, se habla incluso de 24 horas que debe durar el paciente. En algunos artículos nos dicen que el paciente debe durar 24 horas de seguido en CPAP, presión soporte, y ya de ahí nosotros debemos empezar las pruebas. La de prueba de respiración espontánea se debe hacer con presión soporte, algunos autores hablan de 6, pero lo mínimo, incluso le puedes poner 0, una PIP más o menos de 5, que es una PIP entre comillas fisiológica, y tú ahí empiezas a hacer las pruebas. Entonces ahí se hace, digamos, mientras estás haciendo la de respiración espontánea, ya le estás haciendo Tobin, digamos que ya previamente atendiste al paciente, entonces le puedes hacer prueba de fuga y todo eso en un momento se hace en conjunto. Bueno, y digamos que de todas esas pruebas todas van bien y de repente alguna no se da, digamos, la de fuga o la del índice de Tobin o alguna sale negativa, entonces no se realiza la extubación. Depende qué prueba falle, digamos que si es la de fuga, ya comienza a decir, hay un estridor, puede ser un estridor, entonces es preferible iniciar corticoide, hablar con el médico, iniciar corticoide y valorar la fuga a las 6 horas. Si te bajó, es que está respondiendo al corticoide, y entonces tú ya vas mirando cada 6 horas o cada 2 horas, según lo que tú quieras medirlo. La literatura te dice que cada 6 horas, pero pues en lo personal cada 2 horas yo la estoy midiendo porque pues no le quita nada al paciente. Si uno está 12 horas un turno, uno lo puede hacer. Igual, depende, como decíamos, depende de la prueba. Entonces un Tobin no es tan importante, digamos, la comparación que hacen no es, digamos que sí es importante, pero si no la pasa y me pasa las demás pruebas, yo evalúo si puede ser que sí o puede ser que no el paciente, ya depende como uno va mirando alternativas y eso, a ver, y volver a repetir la prueba, digámosla. Sí, claro, a ver si ya finalmente se puede hacer. Por ejemplo, si tú tienes una NIF muy bajita, tú empiezas a hacer un entrenamiento del paciente, una prescripción de ejercicio para el diafragma. Entonces al otro día o a las 24 horas o a las 48 horas vuelves a medir la NIF para ver si ese trabajo que le estás haciendo le está sirviendo y ya puedes extubarlo, puede pasar. Claro. Hay que tener en cuenta, digamos, un paciente neurológico que no te responde, digamos, sacarle una NIF no es muy óptimo. Sí, recordemos que la NIF del paciente sí o sí debe seguir órdenes, porque es que tú le vas a pedir que haga una presión respiratoria forzada. Entonces es importante tener en cuenta eso. Bueno, listo. Muchas gracias, Paulina, por participar. Bueno, nos envían ese artículo que está muy interesante. Sí, vamos a enviarlo ahorita, Duan lo puede enviar al grupo de nosotros para que lo miremos, si les parece. Bueno, listo, chicos, gracias. No, a ti. Gracias, mi Pauli. Bueno, mi amor. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día, muchas gracias por escucharnos. De todas maneras, pues lo estaremos subiendo a YouTube y a Spotify para que lo miren. Sí, estamos ahí con los dos, por si quieren seguirnos, bienvenidos sean. Y están todos los conversatorios anteriores, entonces si nos quieren, no hay problema, ahí pueden escuchar y repetir todos los conversatorios que hemos hecho, por si tienen alguna duda en algún tema en específico. Bueno, Julia. Bueno, gracias. A ti, muy amable, gracias, hasta luego, muy buen día a todos. Hasta luego, que tengan un buen día y recuerden siempre darle lo mejor a los pacientes.